Bienvenidas, bienvenidos a Hecho en América. Este es el segundo programa en la serie del impacto de la pandemia. En este programa vamos a platicar sobre el problema de la violencia contra la mujer. Hay mucha documentación de todo el mundo de la relación que existe entre las medidas de encierro y un incremento notable en la violencia contra la mujer. Pero ¿qué pasa en México? Ya llevamos más de un mes en resguardo domiciliario. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuál es la situación que muchas mujeres en muchas partes del país están viviendo en este momento? Para hablar sobre este problema, vamos a platicar con Wendy Figueroa. Wendy es la directora del Red Nacional de Refugios aquí en México. Wendy, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Laura, un placer. Wendy, a nivel internacional, todos los organismos multilaterales han advertido de que va a haber un alza en la violencia contra las mujeres en este periodo de la pandemia. La Secretaría de Gobernación nos dio algunos datos hace unos días, pero corresponden al mes de febrero, en que alarmantemente ya se veía un alza en feminicidios y en ataques contra las mujeres. ¿Ustedes tienen indicios de cómo está la situación ahora desde marzo que entramos en el confinamiento y las medidas de quédate en casa? Sí, claro, bueno, la situación de violencia contra las mujeres han incrementado. El 911 ha tenido un incremento muy importante en las llamadas telefónicas por violencia. También el Consejo Ciudadano nos refleja un 24% de incremento en las 2 primeras semanas del confinamiento. También se refleja un incremento importante en pues, las llamadas que nosotras tenemos en los medios, ya sea redes sociales, mensajes, WhatsApp, de un 60%, Laura. Nosotras lanzamos la campaña de aislamiento sin violencia no está sola justamente el 15 de marzo, antes de que se diera esta indicación en México de quedarse en casa. Y bueno, fue sorprendente. Hemos mantenido este incremento de las orientaciones en todo momento. Se incrementó también un 5% a nivel nacional la solicitud de ingresos a refugios. Y pues bueno, a nivel nacional, en las organizaciones que forman parte de la red, hemos hecho un tamizaje y las compañeras reflejan que también en las líneas de atención telefónica que tuvimos que activar porque pasamos en los centros de atención externa a dar atención vía virtual, Skype o redes sociales, justamente porque esos son los espacios de mayor tránsito de mujeres, pues se incrementó las llamadas telefónicas en un 25%. Y bueno, esto refleja que, y todo lo dice, ¿no? A nivel nacional e internacional, que esto va a ir aumentando conforme pase el tiempo del confinamiento. En México estamos en la fase 2, vamos a entrar en la fase 3, pero esto muy seguramente va a hacer que se incremente no solamente la demanda de los servicios de atención especializados, sino también las necesidades de reaccionar urgentemente por parte del gobierno mexicano ante este auxilio. Wendy, cuando dices 60%, ¿este es el número de mujeres que acuden con ustedes? ¿O cuál fue este dato? El 60% son el incremento que se dio de las llamadas de parte de mujeres, de mensajes de texto, de consultas vía redes sociales ante el confinamiento. Algo muy importante que nos llama la atención, Laura, es que fuimos de las primeras organizaciones que lanzamos esta campaña de aislamiento sin violencia justamente el 15 de marzo y las 2 primeras semanas las llamadas iban muy encausadas justo a la prevención de la situación de violencia, es decir, las mujeres nos llamaban y nos decían que ya habían identificado algunas frases de sus agresores, de sus parejas, que significaba que iba a incrementar la situación de violencia cuando ellos ya estuvieran en casa, ¿no? Y esto nos permitió. Sí, muy fuerte, pero fíjate qué interesante. Tras el movimiento de los movimientos feministas que hubo en México 7, 8 y 9 de marzo, hubo esta conciencia y este despertar de muchas mujeres, feministas o no, de identificar que las violencias contra las mujeres no eran algo natural y que se tenía que hacer un cambio. Y cuando nosotros lanzamos la campaña de aislamiento sin violencia con 5 puntos claves que las mujeres identificaran que probablemente ante el confinamiento se iba a incrementar la violencia, nos llamaron las 2 primeras semanas mujeres que identificaron esto y que pudimos
hacer un plan de intervención con ellas para prevenir las violencias, como cuáles, que ellas pudieran irse con sus familiares, con amistades, con gente conocida para pasar la cuarentena en estos espacios, diciéndole incluso al agresor que era una forma para disminuir la tensión y que los niños y las niñas tuvieran pues un espacio de distracción, lo cual ayudó mucho, Laura, para disminuir situaciones de violencia. De la tercera semana a la fecha, las llamadas son prácticamente de mujeres cuya violencia ya está presente porque el agresor ya está en aislamiento, es decir, ya le dijeron en el trabajo quédate en casa, y esto genera que primero una llamada al Estado mexicano de decir tenemos que actuar de forma inmediata, no podemos esperarnos, y esto refleja que las acciones preventivas, Laura, sí funcionan, y si nosotras actuamos a tiempo, digo, hemos visto que en otros países esto ha sucedido, México tiene una gran oportunidad de aprender de los países que ya pasaron la pandemia, que ya vieron que se desató la situación de violencia contra las mujeres, y creo que si no lo hacemos aquí en México vamos a tener lamentablemente mayor situaciones de violencias contra las mujeres que víctimas de coronavirus, ¿no? Y eso se está invisibilizando. Ese es fundamental, Wendy, el trabajo que están haciendo y la respuesta que ha tenido ya en una población mucho más amplia de lo que pudiéramos haber esperado antes. Así ¿Cuáles es. son estos puntos? ¿Cuáles son estos focos rojos que hacen a una mujer pensar que podría ser víctima de violencia? Sí, primero identificar que las violencias no son naturales, que hay que darle el nombre. Los celos, los insultos, el control, el chantaje, el prohibirme hablar con mis familiares, con la gente que yo quiero, el controlarme el dinero, el obligarme a hacer cosas que yo no quiero, ya sean sexuales o de cualquier tipo, eso implica una situación de violencia. Tenemos que darle nombre, identificar que vivimos una situación de violencia que no es natural y que no tendríamos por qué estar en un momento tan complejo como es la cuarentena, además con una persona que nos agrede o nos lastima a nosotras o a nuestros hijos e hijas. Ese es el primer punto, identificar que estoy en una situación de violencia. El segundo punto es justamente crear redes de apoyo entre nosotras, a través de WhatsApp, a través de Telegram, donde podamos tener 2 o 3 personas de confianza y que podamos mandar un icono. Nosotras sugerimos un icono normal del celular, justamente porque, pues bueno, lamentablemente hay cosas maravillosas que compañeras feministas han hecho, iconos para situaciones de violencia en el confinamiento, pero si esto llega a manos de un agresor y el agresor ve en el celular de la pareja este icono, se puede generar mayor violencia. Entonces, lo que decimos es, utilicen cualquier icono del celular, ustedes pongan el significado y cuando manden ese icono, signifique llama a la patrulla, llama a la casa o ven a mi casa, como este mensaje de auxilio. Es súper importante. La otra, Laura, es que si el evento, lamentablemente, violencia se da, hay que salirnos de lugares donde hay objetos que nos puedan lastimar. Por ejemplo, la cocina, el baño, alejarse de lugares donde hay objetos punzocortantes o bien objetos pesados de vidrio que puedan utilizar para lastimarnos. Identificar en ese espacio de casa cuál es el espacio más seguro para que si hay este evento de violencia me pueda acercar a él. Y bueno, tener siempre preparado una mochila, como en los casos de sismo, una mochila que tenga los documentos oficiales, medicamentos, si es que uso medicamento, si tengo hijos e hijas pequeñas, la mamila, leche, pañales, una carga extra de pila de celular. Y bueno, sabemos que ahora la memoria se nos olvida porque todos los teléfonos los tenemos en el celular. Hay que tener en un papelito, en una libreta, los teléfonos de emergencia de nuestra localidad, de alguna persona de contacto, si es posible dinero en efectivo y en la primera oportunidad salir. Tenemos por qué estar en un espacio donde nuestros derechos están siendo vulnerados y donde podemos correr riesgo. Y bueno, la invitación es que nos llamen, por supuesto, también, que nos puedan contactar en nuestras redes sociales o vía telefónica. Ese es el mensaje para las mujeres, Laura. Pero también me gustaría decirle a toda la sociedad que también es compromiso de nosotras, como hombres y mujeres, tomar acciones. Habrá mujeres que no puedan llamar por teléfono, que no puedan mandar mensaje porque el agresor está al lado. Y en ese sentido, nosotras como ciudadanía tenemos que actuar. Por lo tanto, parte de la campaña de aislamiento sin violencia es invitar a que si escuchamos gritos, golpes, insultos en la casa, en el departamento de al lado, pues no seamos sumisas, actuemos, hablemos al 911, hagamos la denuncia, monitoremos que llegue la policía, porque eso puede prevenir feminicidios. Si conocemos a alguna mujer que creemos, sospechamos que está en una situación de riesgo, acerquémonos sin juzgarla, decirle que estamos para acompañarla, digamos,
dónde nos puede encontrar, que nos haga una seña y podemos acompañarla. Esta es una situación donde todos y todas tenemos que actuar, no ser omisos e identificar que, bueno, tenemos que hacer un cambio cultural. El tema del COVID, Laura, se trabaja y se aborda siendo solidarios. El tema de las violencias contra las mujeres también implica un compromiso de no quedarnos callados ni calladas ante cualquier acto de violencia que veamos o que escuchemos. Son compromisos muy importantes, Wendy. Por nuestra parte, como Rompeviento TV, vamos a hacer nuestra parte difundiendo la información. Ustedes están haciendo un gran trabajo desde el monitoreo de lo que está pasando a las mujeres en la prensa, en las redes, como nos decías antes, y el trabajo en los refugios. En los refugios, ya cuando una mujer tiene que salir de su casa, ¿qué están viendo allá? También se ha mencionado que ha incrementado la demanda. Sí, bueno, se han incrementado los ingresos a los refugios. Tenemos actualmente 5 estados de la República donde tenemos el 110% de nuestra capacidad. Hemos tenido que implementar otras acciones, poner en marcha y, bueno, las casas de emergencia, las casas de transición que tenemos, hacemos la referencia de casos, garantizando que realmente ninguna mujer se quede sin este espacio de protección. Lo que hemos observado es lamentablemente un doble choque en las mujeres que llegan y en los niños y en las niñas. Llegan, tenemos que decirlo, con el miedo al coronavirus. A llegar a un espacio donde hay más personas y llegan con esta angustia y esta desolación de tener que haber abandonado su casa porque el agresor las estaba violentando a ellas y sus hijos e hijas, y sus discursos que nos dicen es: no puedo creer que ni siquiera en estos momentos él deje de ser agresivo, que no le importe que sus hijos no estén en casa. Entonces, de por sí, el tener que abandonar la casa, Laura, es muy complejo, es muy difícil, es todo un desapego y es todo un duelo para las mujeres y sus hijos e hijas. Y a eso le sumas que hay toda esta cuestión emocional de no entender por qué ante una situación de pandemia como el coronavirus siguen habiendo estas situaciones de violencia y, bueno, llegar a un espacio nuevo que, si bien tratamos de que sea lo más cálido, acogedor, en apego, por supuesto, a los derechos humanos, pues es algo distinto. Y es también que ellas identifiquen que, dado que están ingresando a un espacio donde hasta ahorita no hay coronavirus, y lo tenemos que decir muy claramente, llegan las mujeres de nuevo ingreso a un espacio que le llamamos de cuarentena, Laura. Hemos logrado tener, justamente tenemos que prevenir, así como no dejamos de dar ingresos, y si una mujer llega con coronavirus, le damos el ingreso, no lo limitamos, eliminamos, también tenemos que hacer medidas de aislamiento dentro de los propios refugios. Entonces, ellas llegan y... Exacto, y entonces eso llega a también ser una situación compleja para ellas porque tienen que estar en un espacio apartado, alejado de las demás familias para disminuir la situación de riesgo del contagio, ¿no? Entonces, hace como un año platicamos sobre la crisis en la red de refugios en México por el retiro de financiamientos por parte del gobierno federal. Ahora, ¿cómo están? El gobierno ha anunciado la línea 911, que siempre ha existido, y algunas campañas de concientización sobre la problemática. ¿Está haciendo lo suficiente? ¿Qué debe hacer el gobierno y de qué manera está apoyando a ustedes? ¿Es suficiente? Mira, me parece que no es suficiente las acciones que se están llevando a cabo, sobre todo porque carecen de un enfoque intersectorial de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. ¿Esto qué quiere decir en términos coloquiales? Que hemos visto que se dan conferencias sobre lo que es el COVID, hemos visto que se habla de las distribuciones equitativas en las labores del hogar, lo cual me parece importante. Hemos visto que se habla de lo que es el COVID en lenguas indígenas, pero no hemos visto, Laura, que nos informen, que les informen a las mujeres de todos los sectores qué pasa ante una situación de violencia y qué pueden hacer las mujeres. Es decir, se está abordando solamente el COVID, pero no se está abordando las consecuencias que el COVID también tiene de forma diferenciadas contra las mujeres indígenas, discapacidades auditivas, con las mujeres en cualquier rango de edad, y no se ha hablado de violencias contra las mujeres siguen existiendo, que no están en cuarentena,
Si no hacemos este trabajo coordinado, si no hacemos una acción donde realmente se transversalice la perspectiva de género y sean acciones intersectoriales, estamos volviendo a tener acciones que discriminan, que dejan de lado a una parte importante de la población y bueno, no estamos cumpliendo con lo que la Agenda 2030 nos dice, que nadie se quede fuera, que nadie se quede atrás. En estas acciones que ahorita México está implementando, hay muchos sectores que se están quedando fuera, muchos sectores que se están quedando atrás y es urgente que podamos mirarlo. Me parece que, por supuesto, la línea 911 es una alternativa, pero tenemos que actualizarnos y hacer más eficiente, entender que en este momento cada segundo es valioso. Hay otros países que el 911 tiene atado la geolocalización. ¿Esto qué significa? Que en el momento en que tú llamas, ya saben de dónde estás llamando y ya te están diciendo cuál es la patrulla más cercana a tu domicilio. Aquí en México todavía eso no existe. Aquí te tienen que preguntar la dirección, las señas de la casa, ver por otro lado dónde está la patrulla más cercana. Y esto, Laura, significa vidas. Significa que tenemos que estar a la altura de esta problemática, significa que tenemos que empezar a hablarle a las mujeres sordas de lo que pasa en casa en este momento de aislamiento y a las mujeres de comunidades indígenas. No todas tienen acceso a este maravilloso medio que es el Internet, pero sí tienen acceso la mayoría de las mujeres a la televisión. Yo no he visto programas ni campañas en televisión, ni pequeños spots que hablen de esto. Hablan del COVID, que está buenísimo, pero no tenemos que olvidarnos que México tiene una pandemia histórica, que son las violencias contra las mujeres, que no se está abordando de forma inmediata y efectiva. Así es, lamentablemente. ¿Hay apertura para este tipo de diálogo con el gobierno, tanto a nivel federal y estatal? ¿Cuál ha sido su experiencia? Mira, la apertura está muy fragmentada. Hay apertura en algunas instancias de gobierno. Mi experiencia que te puedo decir, hay una apertura muy clara con el INDESOL, una apertura muy clara con la Secretaría de Salud para poder hacer el trabajo colectivo con algunas instancias de gobiernos municipales y estatales, pero hay algunas otras instancias que realmente no hay la apertura de construir y no hay la apertura tampoco de sentarnos a poder ver cuál es el plan más intersectorial y el plan más completo. ONU Mujeres lo acaba de decir y bueno, celebro justamente el hacer énfasis que para estos planes de actuación ante esta emergencia mundial de salud tendríamos que trabajar todas las partes coordinadamente y yo incluiría, tenemos que estar sentadas en el desarrollo de las estrategias, las organizaciones de la sociedad civil, las mujeres en situación de violencia, para que realmente podamos tener una intervención pues real, concreta, intersectorial, democrática y bueno, yo no he visto una convocatoria por parte del gobierno federal, de las autoridades que están haciendo estas campañas donde nos estén convocando e invitando, tampoco sumen a las campañas, ¿no? He visto sí una suma impresionante del poder legislativo, de las y los diputados y diputadas, de las senadoras, de INDESOL, como te decía, de Secretaría de Salud, pero hay otras instancias que me parece que están haciendo las cosas en lo solitario o solamente compartiendo lo que consideran que deben de compartirnos, ¿no? Y como dices, fragmentado. Pues sin duda hace falta. Gracias por tu tiempo, Wendy. Gracias por tu valioso trabajo. Estamos en contacto. Cuídate. Gracias. Un abrazo, Laura. Aquí en sus pantallas van a ver los datos de cómo apoyar a los esfuerzos para proteger y para atender a las mujeres víctimas de violencia y a los niños y niñas víctimas de violencia en el país. Ojalá que puedan ayudar. Es un momento crítico para garantizar la seguridad de todas y de todos. Esto ha sido otro programa de Hecho en América. Acompáñanos la semana que entra. Soy Laura Carlson.